poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero hablarle un poquito esta noche, apartar un tiempo para hablarle un poquito de lo que es los anexos. Le puse al tema de la fe, ¿verdad? Algunos le ponen acento a la última E de la fe, otros no, ¿verdad? La mayor parte de las Biblias no lleva acento ahí, pero bueno, lo vamos a manejar así, los anexos de la fe. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Quiero que oremos primeramente, ¿verdad? Tenemos aquí varias peticiones de oración, así que estemos orando. Padre Celestial, levantamos cada petición, cada súplica esta noche, una vez más, delante de tu presencia. Nuevamente las traemos a tu altar, las traemos delante de tu altar para que tú puedas obrar y que tú puedas multiplicar, Señor, lo que necesita ser multiplicado en cada uno de los hogares. Te pedimos que elimines toda enfermedad, que elimines todo aquello, Señor, que no produce bien en nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que hagas tu voluntad en nuestras casas como se hace en el cielo. Te pedimos también, Señor, por los trabajos, aquellos que no tienen, que tú les proveas. Y esta noche también clamamos por tu palabra, para que nos hables al corazón. Prepara nuestros oídos, prepara nuestra alma, Señor, para que tu palabra pueda penetrar hasta lo profundo de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y la iglesia le regala palmas una vez más al Señor. Gloria a Cristo, a su nombre, a su nombre. Estamos viendo un poquito acá en segunda de Pedro, hermano, que fíjese usted qué importante, porque estamos viendo que está hablando de que hay que añadirle a la fe, pero dice que hay que poner diligencia, hay que hacerlo con diligencia. Y una de las cosas que me llamó la atención es que cuántos mensajes hemos oído de fe, ¿verdad? Cada vez que hemos ido a una iglesia nos han hablado que la fe, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pero no quiere decir que la fe es un grano de mostaza. Dice si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y hemos oído hablar de muchas cosas de la fe salvadora, la fe como fruto, la fe como un don también espiritual. Pero esta noche yo quiero verle con usted las cosas que hay que añadirle a la fe. Diga conmigo, anexos. Dígalo fuerte, anexos. Es como aquello que necesita ser ensamblado en la fe para poder tener un mejor rendimiento. Cuando yo voy a buscar a la Biblia este primer elemento tan importante que es la fe, recuerde que la fe, vuelvo a repetirle, está la fe salvadora, la fe como fruto y la fe como don espiritual. Entonces, esa sería como la tridimensión de la fe. La palabra fe es la 4102 del griego y se dice pistis, ¿verdad? Pistis. Usted lo ha oído muchas veces. Esa palabra fe significa persuasión, significa convicción, significa que usted tiene una credibilidad total en algo. Está diciendo que la fe es la confianza en la salvación. Eso es fe. También significa constancia de una profesión. Y el diccionario me da muchas acepciones. Dice también que es una verdad. La fe es creer en algo que es verdadero, es tener fidelidad, es tener gracia, es ser fiel. Eso significa fe. Voy a leerle un versículo que siempre se lee de la fe para que tengamos un mejor panorama. En Hebreos, acompáñenme a Hebreos 11:1. La versión al día me llamó la atención porque la que usted maneja, la versión que usted maneja, que es la Reina Valera, dice la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero mire lo que dice la versión al día. Ahora bien, la fe es la garantía, oiga esto, de lo que se espera, la certeza
de lo que no se ve. Diga conmigo, garantía. Amén. Dígalo fuerte, hermano, garantía. Sí, porque el ayuno ya pasó, ¿verdad? Entonces la fe es una garantía de lo que usted está esperando. Si yo esta noche le digo, ¿cuántos esperan un carro? Yo sé que hasta los pies van a levantar muchos acá, hermano. Amén. Amén, hermano. Lo primero que le voy a preguntar, ¿ya tiene licencia de conducir? Amén. Porque si usted no sabe manejar, entonces imagínese, tiene que primero aprender a manejar. Pero no tengo carro, pastor. Fe es la garantía de lo que usted está esperando. Y usted tiene que trabajar en base a esa garantía que usted ya tiene. Ahora, lo que quiero hablarle es que a esa garantía, porque así me lo dice la Biblia, voy a agregarle varios elementos. Y yo quiero que usted me acompañe esta noche, que vayamos tomados de la mano, para poder desarrollar lo que Pedro le escribe a la iglesia. Y estamos hablando que, mire, como todos estos días hemos estado hablando tal vez de equipos, como todos tenemos que trabajar en equipo, todos tenemos que trabajar en unidad. Los hermanos de los discipulados han estado hablando de los racimos, ¿verdad? Magistrales, racimos evangelísticos. Hemos oído al apóstol Germán también, que nos ha trasladado ese conocimiento de que se debe de trabajar como en equipo. Y así es la Biblia. Creo yo que los hermanos, levanten la mano, ¿cuántos hemos recibido corderitos? ¿Ya aquí? Levanten la mano. Ok, ¿se recuerdan los hermanos de corderitos cuando le enseñamos lo que es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y se recuerda que yo siempre en la pizarra les dibujaba un gajo como de uvas, ¿verdad? Y les decía yo, aquí estamos en lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Entonces, como ese gajo, como esa unidad, como que hay que anexarle cosas a la fe, porque así me lo dice Pedro. Entonces voy a entrar al primer punto que Pedro me dice, que hay que añadirle a esta garantía. Usted cuando compra un equipo o compra algún electrodoméstico, le dicen, ¿se quiere llevar una garantía de un año? Sí, de un año. Bueno, si usted quiere agregarle una garantía de 3 años, tiene que anexar algo más, como que para que le dure más esa garantía. Entonces, esta noche de eso le quiero hablar, de anexarle a esta fe todos los elementos que la Biblia me dice. Quiero que me acompañe a Filipenses 4:8. Vamos a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice Filipenses: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Las versiones que usted maneja, dice, en esto pensad. Filipenses me está hablando entonces de que esa virtud que Pedro está hablando, porque dice, añade a la fe virtud, anéxale a la fe virtud. ¿Cuántos aquí tenemos fe, hermano? Amén. Entonces, esta noche vamos a salir de este lugar con todos estos anexos, porque tal vez no todos los tenemos. Fe todos tenemos, la fe salvadora todos debemos de tenerla, porque es la que nos impulsó a aceptar a Cristo, a creer en el plan de salvación. La fe como fruto es la que debemos de trabajar para poder dar nosotros ese fruto admirable delante del Señor. Y hay que trabajar mucho más para poder tener el don de fe. Pero mire usted entonces que a esa fe salvadora que tenemos hay que añadirle un elemento que se llama virtud. Entonces, cuando busco esa palabra virtud, hay muchos versículos obviamente que me hablan de la virtud, pero me interesó Filipenses 4:8, porque Filipenses me dice que la virtud es hombría y excelencia. Creo que ahí se lo tengo anotado. La palabra es la 703 del griego. Se dice, fíjese usted, hermano, que se dice arete. Se dice en griego virtud. O sea que la virtud es como que le da un realce a una persona. Por eso es que las mujeres, hermano, utilizan aretes. Amén, díganme las mujeres. Obviamente la mujer se ve agradable, y en un hombre da mucho que pensar. Pero la mujer se ve, hermano, se ve más radiante. Obviamente, hermano, allá por los tiempos
de Egipto, ¿verdad? Los hombres usaban aretes y se usaba mucho esa costumbre. Aún dice la Biblia que los israelitas, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, utilizaban aretes en las orejas y hasta en la nariz, porque tenían costumbres paganas. Lo que le quiero trasladar es que la virtud es algo que nos debe permitir a nosotros vernos y realzar lo que tenemos como una fe, ponerle esa excelencia que debe de existir. Debe de haber, hermano, hombría, debe de haber una excelencia, una virtud. Entonces, está hablando en Filipenses Pablo diciendo: piensen en esto. Piensen en la virtud, hermanos, piensen en lo que es verdadero, piensen en lo que es noble, correcto, puro, hermoso. Está diciendo que usted abra su mente para que estas cosas puedan entrar, oiga bien, y puedan ser de bendición. O sea que lo que nosotros expresamos con las palabras podamos tener la acción de hacer. Obviamente, hermano, es un poco difícil, porque dice la Biblia: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea que no es cualquier mujer que va a ser virtuosa, sino que hay unas mujeres que alcanzan esa virtud. Díganme las mujeres. Amén. Entonces, miren lo que estamos aprendiendo. Entonces, llenemos nuestra mente con pensamientos verdaderos, llenemos nuestra mente con honestidad, llenemos nuestra mente con justicia, porque somos justos. Llenemos nuestra mente con amabilidad, llenemos nuestra mente con dignidad, y vamos a obtener excelencia en todo lo que hagamos. Mire, esto que la Biblia nos regala aquí nos va a servir tanto para nuestro trabajo, nos va a servir para desenvolvernos en el estudio, en la universidad, en el colegio, qué sé yo, donde usted está. Le va a servir para desarrollarse en la iglesia, en el ámbito que usted esté desenvolviéndose. Si le añade a la fe virtud, porque usted debe de darse color. La Biblia dice que bautismo es darse color. O sea que usted y yo, como ya estamos en el camino del Señor, injertados, debemos de proyectar a Cristo cada vez que nos presentamos en un lugar. Y tiene que haber una añadidura a la virtud, una añadidura a la fe, un anexo a la fe de la cual ya profesamos que somos cristianos. Y eso se llama virtud, y solo Jesucristo nos puede dar ese auxilio. ¿Cuántos dicen amén? Le regala palmas con fuerza al Señor, hermano. Fíjense usted que estamos en una era de la tecnología muy complicada, porque la mente está capturada por la televisión. Yo me recuerdo cuando, yo estudié electricidad ya por los años 86 al 91, me tocó en el Técnico Honduras, y cuando estaba estudiando la electricidad me gustó mucho. Fuimos a ver y hicimos algunos trabajos manuales, hicimos un radio, hicimos muchas cosas. Y entre la historia dice que cuando se estaba haciendo la radio fue un boom, ¿verdad? Porque recuerde usted que no comenzó todo así como usted anda ahora, el celular en su mano, así de fácil. No fue así. Empezó todo con un telégrafo, la clave Morse. Ahí empezó todo. Pero dice que hubo un hombre que se empezó a dedicar, hermano, a trabajar en eso, en la comunicación, y fue Graham Bell, ¿verdad? El que inventó el sonido al otro lado, hermano, de una llamada telefónica, ¿verdad? Cuando sonaba un timbre y usted contestaba a una distancia, y ahí empezó todo. Pero hubo un invento muy fenomenal, que fue la radio, porque ya era algo que se ponía una persona a transmitir un mensaje y usted sintonizaba. Entonces dijeron, estoy hablando de la virtud todavía, no me he pasado al siguiente punto, por algo voy por ahí. Y entonces dice que cuando empezaron a escuchar la radio fue hermano, yo me recuerdo, mi abuelita todavía tiene esas radios, unas consolas le llamaban, hermano, grandísimos aquellos radios. Y entonces eso fue un boom, ¿verdad? La gente estaba al tanto de esas cosas. De repente salió la televisión, y cuando salió la televisión mucha gente dijo: ya va a desaparecer la radio, ya no va a existir la radio. Salió la televisión y todo el mundo, hermano, y en blanco y negro, ¿verdad? Era aquella cosa. Pero mire usted, ahora estamos en una época. Yo me recuerdo que el Windows 1995 fue el Windows, cuando empezó a salir las computadoras, ¿verdad? Cuando la IBM también sacó su computadora y empezó a darse esa era de la internet.
Entonces dijeron, ahora salió el internet, ahora ya se pueden ver videos en YouTube, ahora ya se puede transmitir en Facebook, va a desaparecer la televisión, va a desaparecer el radio. Hermano, y hasta el sol de hoy, ninguna de esas cosas ha desaparecido. Todavía la radio está viva, todavía la televisión existe y todavía, hermano, imagínese usted, está agarrando un auge tremendo el internet. Tanto así que los canales de televisión se transmiten en internet, la radio se transmite en internet. Entonces, ¿por qué estoy llegando a este punto? Porque la mente nuestra humana se está empezando a llenar de pensamientos que encontramos en el internet, de algo que vimos en la televisión, de algo que encontramos en la radio, que no nos edifica. Y como no podemos tener un filtro de saber que esa información que le estamos trasladando a nuestro ser es correcta, podemos escuchar cualquier predicador, porque ahora cualquiera se para en Facebook, hermano, transmite en vivo. Ahí a ese punto quiero llegar y empieza a hablarle de Cristo. Pero en ese que empieza a hablarle de Cristo, le empieza, hermano, mire el diablo, que el Señor lo reprenda, está usando esas armas para poder tergiversar el mensaje de salvación. Y lo que está haciendo, está trastocando la fe de mucha gente. Y esa virtud que tenemos que agregarle, entonces los cristianos no se la están agregando. Por eso es que yo le puse al tema anexarle a la fe. Y entonces la virtud es que usted alimente su mente de cosas buenas. No podemos estar escuchando a cualquiera. Por ahí anda un apóstol, hermano, diciendo que es apóstol, ni congregación tiene, sino que solo se levantó y dijo, como me llamo, como igual que uno de los apóstoles que dice la Biblia, entonces soy apóstol. No, si no se trata de eso. Hermano, se trata de un llamado, pero como ahora cualquiera, por eso le digo, se para enfrente de un canal de Facebook para transmitir en vivo y se puede autoproclamar maestro de la palabra, se puede autoproclamar profeta, pastor, apóstol, hermano, evangelista, y no sabemos en realidad la fuente de lo que estamos escuchando. Por eso es importante que a nuestra fe le añadamos virtud. ¿Cuántos dicen amén todavía? Entonces, dicho esto, estoy poniendo cimiento. Dice, a la fe añádele virtud. Al anexarle la virtud, dice, a esa virtud, cuando ya está la virtud, hay que anexarle un segundo ingrediente. Esta noche es como que estamos cocinando, hermano. Entonces vamos a ver el conocimiento. Segunda de Corintios 2:14, la versión Prat. Mas a Dios gracias, el cual siempre nos hace celebrar triunfos en Cristo. Y por medio de nosotros esparce, me gustó esta frase que está aquí. Por medio de nosotros, mire lo que hace Dios. Esparce el olor del conocimiento de sí mismo en todo lugar. Diga conmigo, esparce el olor. Mire qué interesante esto. Hemos estado hablando del conocimiento. Creo que vimos, hermano, estudiamos cómo poder el progreso, el crecimiento. La palabra conocimiento lo vimos hace un martes atrás, que se dice gnosis, para decir conocimiento. Pero este conocimiento, aquí la palabra en sí, cuando voy a buscar el original, me dice que este conocimiento tiene que ir acompañado de sabiduría y de ciencia. Quiere decir que la sabiduría ya la vimos también. Hay un espíritu de conocimiento, se recuerda que lo estudiamos también. Hay un espíritu de sabiduría, hay un espíritu de inteligencia, que son componen los 7 espíritus que están en el Cordero. Y mire qué importante, porque al anexarle a la fe, tengo que anexarle conocimiento. Y entonces aquí es donde ya las cosas empiezan a ponerse un poco más serias, porque como que se está armando un rompecabezas. Y entonces le estoy anexando a la fe conocimiento. Se dice gnosis. Significa sabiduría, significa ciencia. Entonces, fíjese usted cómo empezó esto. Allá en los tiempos de Roma, se mostraban, hermano, en desfiles. Hacían los romanos sus desfiles para mostrar sus tesoros. Yo no sé, usted, hermano, ahorita que ya pasó la bulla del 15 de septiembre, ¿verdad? ¿De dónde cree que viene todo eso de salir a marchar? Yo no estoy en contra de eso. Solamente quiero mostrarle cómo viene todo eso. Porque allá en Roma tenían la costumbre de hacer desfiles y mostrar todo su armamento, mostrar todo lo que ellos tenían. Y obviamente en esos desfiles mostraban sus tesoros, mostraban sus armas, pero muy interesantemente mostraban a los presos, mostraban a las personas que estaban cautivas. Y mira qué importante.
en medio de esos desfiles levantaban incienso. Como ahora el Google lo sabe todo, ¿verdad? Googleelo si quiere, vaya averígüelo. Y en los desfiles, hermanos, los romanos levantaban incienso. Obviamente ellos adoraban a los dioses del Olimpo. No sé cuántos se recuerdan, ¿verdad? A la diosa Diana, a Afrodita, a Hércules, hermano, a Zeus, qué sé yo, ¿verdad? A todos esos. Y ellos le hacían un desfile como para los dioses y levantaban sahumerios, levantaban olores a sus dioses. Y obviamente era como un desfile triunfante. El olor era agradable para las personas que estaban ahí, pero también había un olor a esclavitud. Hermano, un esclavo no huele, un esclavo hiede, ¿verdad? Porque lo que no huele hiede. Lo que no es dulce es amargo. Lo que no es blanco es negro. El que no es alto es chaparro. El que no es flaco es gordito. Y como decía el apóstol Otto, si no es gordo es chibolón, decía, hermano. Pero mire usted qué importante. Entonces me llama la atención porque, perdón, hermano, yo he pasado de noche tal vez en esta versión Prat, que es muy bonita, pero dice que Dios hace triunfos. Y por eso le estoy hablando de esta historia de los romanos. Y ahora, obviamente, nosotros celebramos nuestra independencia con un desfile. Y hacen carrozas. Es más, se celebró, hermano, el Día de la Biblia. Creo que fue ayer, ¿verdad? Ayer fue, sí, ayer fue, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno salir ahí, hermano. Pero salieron católicos, salieron cristianos, de todo el mundo salió celebrando el Día de la Biblia. Amén. Bueno, pero mire usted qué importante. La Biblia me habla de desfiles. La Biblia me habla que dice que Cristo celebra el triunfo. Y dice que lo hace por medio de nosotros. Pero le voy a contar algo esta noche. Usted no hiede, usted huele. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ay, hermano. Entonces dice, Él esparce el olor del conocimiento por medio de nosotros en todo lugar. Quiere decir que cuando usted llega a un lugar, invade esa atmósfera con el olor al conocimiento de Cristo. Dígale al hermano que tiene la par, hermano, tú hueles. Dígale, hermano, pero no le vaya a levantar la mano porque dice caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra. Dios santo, Dios mío. Tenemos que tener un olor diferente. Creo que el domingo estuvimos hablando de los sabores, ¿verdad? Amén. Tenemos que tener sabor. El sabor de nosotros dice que somos sal, somos la sal de esta tierra. Pero el olor que debemos de tener es el olor del conocimiento. Mire, hermano, hemos estado hablando tanto de esto que no podemos sacar tanta cosa hermosa. Entonces, a la fe le añadimos virtud y a esa virtud hay que añadirle conocimiento. Si no le añadimos conocimiento, entonces, hermano, la fe, hermano, se va a debilitar. Por eso la Biblia dice, no es que hay que orar para que nos dé fe el Señor, sino que hay que orarle al Señor para que aumente la fe en nosotros. Amén, hermano. Por eso aquel hombre le dijo, Señor, ayúdame a mi fe. Porque el Señor le preguntó, ¿tienes fe para que se haga tu milagro? Señor, ayuda a mi fe. Cuando los cristianos predicamos el evangelio, cuando nosotros hablamos de la buena noticia, para unos es repulsión, pero para otros es un deleite. Mire, yo no sé, hermano, cómo usted aceptó a Cristo, pero yo me recuerdo, hermano, cuando yo acepté al Señor, tenía 9 años. Y lo acepté, hermano, y yo pasé al altar. Yo no sé cuántos conocen a mi hijo Abdiel, así estaba yo, de gordo. Ya venía gordo yo. Es que una vez me dijeron, pastor, deje de comer, que usted es muy gordo. Y le digo yo, ¿y usted cuándo me ha conocido flaco? Le digo yo, nunca he sido flaco. Entonces, esa edad tenía yo, casi como Abdiel, hermano. Tenía 9 años, casi los 10 iba a cumplir. Y yo me recuerdo que pasé al altar, el pastor hizo un llamado, hermano, y me oraron por mí de 9 años. Y yo acepté a Cristo. Pequeño, hermano, perdón, un niño de 9 años, ¿qué sabe? Le estoy hablando cuando yo tenía 9 años, allá por 1987, 88. Pero ahora un niño de 9 años le sabe manejar el celular, le sabe manejar un dron, hermano, le sabe manejar el carro ya, hermano. Y obviamente, mire cómo ha ido incrementando esto. Entonces viene el Señor y dice, tienes que añadirle conocimiento.
porque lo necesitamos, hermano, sin conocimiento no vamos a poder tener todas las herramientas que el Señor nos quiere que nosotros tengamos. Yo acepté a Cristo ahí, hermano, y para mí eso fue algo tan impactante. Fue el mejor día de mi vida. Obviamente, hermano, estuve en el camino del Señor hasta los 15 años. Me descarrié a los 15, hermano, porque como no sabía bailar pegado, dije yo tengo que aprender a bailar pegado. Mire usted qué tremendo, hermano. Y las malas compañías y las malas costumbres. Y me aparté 4 años. A los 19 volví otra vez, hermano. Pero lo que le quiero decir es que nosotros, cuando aceptamos a Cristo, empezó el Señor a cambiarnos el olor. ¿Se recuerda usted Lucas 15? ¿Cómo dice Lucas 15? Cuando llegó el hijo pródigo, ¿olía o yedía? ¿A qué yedía? A cerdo, hermano. Mire, hermano, qué tremendo. Cuando quiere decir que cuando nosotros estábamos sin Cristo no olíamos. Ahora que venimos a Cristo y empezamos a entender todas las cosas buenas que hay en el Evangelio, ya no yedemos, olemos, hermano. Y olemos a la presencia hermosa de Cristo, al incienso del Espíritu de Dios que ahora arde en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dele palma fuerte al Rey. A su nombre. Aleluya. Vamos a Hechos 24-25. Dios santo, tenemos que aprovechar el tiempo. La vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice aquí Hechos 24-25. Hay que añadir otro elemento, otro anexo a la fe. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día de juicio que vendrá, Félix, pero no es el gato este, hermano, este Félix, el gobernador, se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo. Cuando sea más conveniente volveré a llamarte. Versículo 26. También esperaba que Pablo, oiga esto, hermano, lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Pastor, ¿qué tiene que ver este versículo? Espéreme un momento. Dice la Biblia que hay que añadirle a la fe virtud. Amén. A la virtud hay que añadirle conocimiento. Y al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Entonces mire todo lo que nos enseña Pablo en esos versículos. Está predicando Pablo el evangelio, está dándose color, está, hermano, evaporizando su olor, que él huele a Cristo, que él aceptó el evangelio, la buena noticia, y se le empieza a predicar a Félix. Oiga esto, y Pablo está preso. Félix es el gobernador que lo está, hermano, que lo está deliberando para ver cómo le da una sentencia. Y entonces Pablo le empieza a hablar, dice ahí, acerca de la justicia, número 1. Cuando dice control propio, está hablando del dominio propio. Y también le está hablando del día del juicio que vendrá. O sea que le estaba hablando de un tema de enseñanza, le estaba dando un devocional y le estaba enseñando escatología. ¿Cuántos dicen amén todavía esto? Y cuando Félix oía, dice que Félix sintió temor, se llenó de miedo, dice esta versión. Pero mire que bandido Félix, hermano, porque Félix no aceptaba. Pero dice, lo voy a volver a llamar mañana para ver si se afloja va con un poquito de... o sea que Pablo tenía dinero. Mire, hermano, perdón, pero mire que la corrupción ya había en tiempos de Pablo, existía, hermano. Ya existía la corrupción. Diga conmigo que no hay ninguno, pastor. Pero mire, ¿cómo Pablo le estaba predicando del dominio propio? Y decía Félix, como que siente que le voy a cobrar yo, ¿verdad? Me está hablando de la justicia. Mire, hermano, por eso es que nosotros como cristianos tenemos una tarea ardua y grande. Tenemos que darnos a conocer al mundo que el que vive en nosotros es mayor que el que esté en el mundo. Amén, hermano. Y Pablo le está predicando. Y mire qué significa dominio propio. Mire, significa así dos cositas fáciles: continencia y templanza. ¿Por qué dominio propio da una sección de continencia? ¿Qué me habla de continencia? Me habla del ámbito sexual. Hay que tener dominio propio. ¿Por qué, hermano? Yo le dije, creo que cuando fue un domingo que estábamos en un ayuno, creo que hablamos cuando hay conflictos en nuestro interior.
Y entonces lo que tenemos que hacer es tener dominio propio. Haberle añadido a la fe dominio propio. Es tener control propio. Hay pasiones y hay deseos, hermano, que vienen a nuestro cuerpo y que vienen a nuestra alma. Hay deseos, hermano, el alma es el asiento de las emociones. Metió gol el Barcelona. ¡Oh! Hermano, y gritamos, hermano. Vaya, para que no se me enojen los madrinistas, pues. Metió gol el Real Madrid. ¡Gol! Hermano. Y viene al día siguiente al culto. Dios le bendiga, hermano. ¿Y qué le pasó, hermano? Es que ganó mi equipo y me emocioné mucho. ¿Y por qué en la iglesia no nos emocionamos así, hermano? Amén, hermanos. Que nos quedemos afónicos de decir: gloria a Dios, Cristo vive, Cristo reina, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Déselo fuerte al Señor, hermano. No le digo que nos emocione con el partido. Necesitamos a veces divagarnos un momento, ¿verdad? Pero, hermano, cuando vengamos a la iglesia, cuando digan a su nombre, gloria, hermano. Porque debemos de empezar a enseñarle al alma que hay que tener dominio y control. Hermano, a veces el alma no quiere alabar. Y David le decía: alma mía, ¿por qué te afliges dentro de mí? ¿No sabes que todavía hay que alabar al Señor? ¿Por qué te congojas? ¿Por qué te afliges? Hermano, entonces viene Pablo y mire, la continencia es también detener las pasiones que están adentro. ¿Cómo es que se llama aquel hermano que narra? Dice: bienvenidos a todos aquellos que aman y apasionan el fútbol. Todos aquellos que viven la pasión de la esférica. Y empieza a narrar el partido y uno se emociona, hermano, y dice: y arranca la pelota y por la punta izquierda y ahora, hermano, y la mujer le está hablando al marido: ahorita no me hables, hermano. Eso dice amén los hombres, hermano. Nadie dice amén, ¿verdad? Vaya, vamos a empatar el partido. Pues cuando están las hermanas viendo la mujer de palo. Carlos Federico, ¿qué pasó, María José? Soy tu hermano. Y se hace el close-up. Chon, 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 chon. Hermano, y las hermanas lloran las hermanas. Ay, mira qué lindo. Y cuando le hace el pelo así, hermano: ay, cásate conmigo, María José. Es imposible nuestro amor, hermano. Y llega el marido y la encuentra llorando: ¿qué te pasa, mujer? Te molesté ahorita. Entonces quiere decir que la mujer tiene sus pasiones y el hombre también tiene las suyas, hermano. Pero tenemos que ponerle dominio propio. Mire qué terrible. A veces a la iglesia venimos, hermano, y nos trastocan el alma. Por eso es que tenemos que saber cuando es el Espíritu de Dios que nos está tocando. Porque, hermano, perdónenme, hay personas que manipulan el alma de la gente. Y dicen que ¿cómo sentí la presencia? No, le manipularon el alma. Hay que saber, el Espíritu de Dios te puede hacer, hermano, llorar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero también el alma. Ay, hermano, ¿cuántos han tenido perritos, hermano? Yo tenía un perro que se llamaba Campeón. Así le había puesto yo, Campeón. Era campeón ese perro. Tenía una verja yo, hermano, que era de cuadritos así. Y fíjese que el bandido, como yo no lo dejaba salir, hermano, se metía por esos cuadritos y parecía de esos perros salchichos y salía al otro lado, hermano. Ese era bárbaro, hermano. Y fíjese que habían veces, hermano, que yo le iba a castigar cuando había hecho algo malo el perrito. Él le iba a venir para acá y ni le había pegado, hermano. Pero es que los animalitos son alma. Entonces quiere decir que podemos controlar. Mire qué interesante esto. Entonces Pablo le está predicando a Félix y le dice: ¿sabes qué? Tienes que tener control de continencia. Mire que me llama la atención algo aquí. La conversación de Pablo con Félix, según algunos escritos que encontré, él se sentía convencido. Félix, hermano, si usted anota ahí, puede leer Marcos 6, 17 al 18, porque también Félix había tomado la mujer de otro hombre. ¿No le parece eso como cuando Juan el Bautista le predicaba a Herodes y le decía: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano? Vivía con la cuñada, hermano.
Pero ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. Entonces mire Pablo, ¿qué pasaba? Juan el Bautista no le... Perdón, hermano, que nos vamos a encontrar con Juan el Bautista ahí en el cielo, ¿verdad? Pero solo estamos enseñando esta noche. Juan el Bautista no le había añadido a su fe el dominio propio. Pablo se lo está añadiendo a su fe y le está tratando de enseñar a Félix lo mismo que estaba haciendo Juan el Bautista con Herodes en la cita que le di, ¿verdad? De Marcos 6, 17 al 18. Las palabras de Pablo sonaban interesantes cuando Pablo empezó a enfocar el tema de la justicia, el tema del dominio propio, y le empezó a hablar de las cosas del juicio venidero. Y entonces dice que Félix, como que hermano, sintió temor, sintió arrepentimiento. Algunos comentaristas dicen que Félix, hermano, tuvo que entregar el tiempo porque vino otro gobernador y dejó, para alegrar a los israelitas, dejó preso a Pablo. Pero Félix, hermano, era condescendiente con Pablo. Ahora, nosotros debemos de entender, hermano, que no todos nos van a recibir las palabras, pero debemos de tener la confianza que el Espíritu Santo se va a encargar de que esa palabra llegue al corazón. ¿Sabe qué dice la Biblia? Ninguna palabra de Dios regresa a Dios. O sea que la palabra es como un boomerang. Viene Dios y sale la palabra del trono. Viene a Tegucigalpa, viene la palabra de Benecer Osana y la palabra es hablada, y viene la palabra y regresa al Padre. Y ese boomerang regresa con algo, porque es de la Biblia que no regresa. Tiene que haber convencimiento. No es el predicador el que te va a convencer, no son las palabras bonitas que te van a convencer, es el Espíritu de Dios que está en su casa cuando nos congregamos y cuando nos reunimos para alabarle a Él, hermano. Déselo con fuerza al Señor, hermano. Gloria a Cristo. Acompáñeme a Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, versículo 36. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Dice Hebreos 10:36. Esta versión es la textual. Dice: ¿por qué tenéis necesidad de la paciencia? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, Pedro dice: añádele a la fe virtud. A esa virtud añádele conocimiento. Al conocimiento añádele dominio propio. Entonces mire, ya vamos armando el rompecabezas. Y a ese dominio propio añádele paciencia. La paciencia es un fruto también. Yo creo que a mí me falta para la paciencia, hermano. ¿Sabe qué? Yo no tengo paciencia. Cuando llego a un lugar, hermano, y hay cola, digo, santo Dios. Paciencia. Dice que la paciencia es la madre de la ciencia, dice. Entonces la paciencia significa resistencia, perdone, pero así decía el diccionario: aguante alegre. Dígale al hermano ahí, hermano, aguante alegre. Dígale, hermano, háblele ahí, hermano, y si está dormido, despiértelo. Dígale, hermano, aguante alegre. Eso es paciencia. Una vez, ahorita unos amigos que teníamos, ¿verdad? Bueno, que tenemos con mi esposa, la pastora. ¿Cuántos años de casado tienen? 22 años. Que aguante, dice. ¿De quién le digo yo? ¿De ella o mío? Eso es paciencia. Es un aguante alegre. ¿Aló? ¿Sabe cómo que se lo voy a poner la paciencia? ¿Cuántos han comprado zapatos nuevos que le chiman aquí? Amén, hermano. Ese es un aguante alegre. Las hermanas, díganme las hermanas, compran unos tacones, hermano. Y ahí andan en la boda, en la celebración, en la graduación, en el cumpleaños. Y solo medio van, solo le dice: mi amor, ya vengo, voy a ir a retocarme al baño. Venga esa hermana conmigo. Y se van como 5 mujeres al baño. Y ahí en el baño: no aguanto estos tacones, yo no sé por qué me vine. Pero vuelve a salir del baño.
Esa es paciencia. A veces no resistimos, pero dice la Biblia, tengo un aguante alegre. Esa es paciencia. Dice la Biblia que tenemos que soportarnos los unos a los otros en la iglesia. Aguante. Hay pastores que mire con esta. Aguante. Aguante alegre. Aguante pero alegre. Aguante alegre. No vayamos. Y peor, hermano, una vez yo miré a un hermano que estaba danzando con una alegría, hermano. Usted sabe cuál es el paso del elefante, ¿verdad? El hermano solo le hacía así para adelante. Y andaba una hermanita con esas. Y la hermana andaba brincando como resorte y le ha pegado a la hermana. ¡Ay! Yo, lo tomó el espíritu. Dije yo, no, hermano. Ay, hermano. Le sacó de lo más profundo de su corazón la expresión. Ay, hermano. Hermano, perdóneme. ¿Qué hace usted cuando alguien lo machuca? Y peor, imagínense esas hermanas que se ponen uñas aclíricas, hermano. Y viene a la iglesia enseñando las garras, perdón, las uñas, hermano. Y de repente pasa un niño, hermano, ahí y le lleva la uña, hermano. Aguante alegre. Paciencia. Dígale al hermano otra vez, hermano. Dígale, hermano, aguante alegre, hermano. Paciencia. Ay, hermano, es que, mire. Le voy a decir, es fácil predicarlo, pero vivirlo, hermano. Ay, hermano. Paciencia. Porque tenéis necesidad, dice la Biblia. Necesitamos el aguante alegre para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, pueda obtener la promesa. Hermano, perdón, ¿a Abraham le dieron promesa o no? ¿Cuánto tiempo se pasó para que Abraham pudiera, hermano, palpar la promesa? 25 años. ¿Cuánto tiempo tiene usted pidiéndole al Señor? Un mes, pastor. Ay, hermano, Abraham 25 años. ¿Sabe hasta qué hizo Abraham? Le quiso pegar una ayudadita a Dios. Y con Agar tuvo a Ismael. Y dijo, aquí está la herencia, mi fuerza. Ismael dijo el Señor, te equivocaste. Paciencia, aguante alegre. Hermano, a veces queremos ayudarle al Señor nosotros, hermano. Aguante. Ay, pero es que mire, aguante. Es que ya me quiero casar. Aguántese. Aguante alegre, tenga paciencia. Resistencia. Eso es ser paciente, hermano. Cuando, mire, la palabra paciente es la 5281. Jupomone se dice, hermano. Significa constancia en algo. Significa perseverar en algo. Estar ahí constante, hacerlo siempre. No importa que le vean la cara amargada. No importa, usted sea constante. ¿Qué pasa en la escuela, hermano, cuando usted deja de ir un día? 2 días a la escuela. Y llega el tercer día y dejaron tarea. ¿Qué pasa? Ay, hermano. Pero aquel niño que es constante, que todos los días va a la escuela, va a cosechar. Porque tuvo resistencia, tuvo perseverancia. Ok. Creo que me estoy dando a entender, hermano. Amén. Entonces, vamos a añadir otro anexo. Diga conmigo, anexo. Primera de Timoteo 3:16. Reina Valera 1960. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Diga conmigo, piedad. Dios, número 1, fue manifestado en carne. Ese es el misterio de la piedad. Número 2, justificado en el Espíritu. Número 3, visto de los ángeles. Número 4, predicado a los gentiles. Número 5, creído en el mundo. Y número 6, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Entonces vayamos a entender la piedad, porque dice la Biblia que tengo que añadirle a la fe virtud, a la virtud, ¿aló, está conmigo? Conocimiento, al conocimiento,
Dominio propio. El dominio propio, aguante alegre, paciencia. Y a la paciencia, entonces ¿qué es piedad? Bueno, la vecina mía se llama Piedad, pastor. No, mire, piedad significa alguien que es piadoso. Piedad significa alguien que es misericordioso. ¿Sabe qué significa misericordia? Amar la miseria. Hermano, perdóneme, dice la Biblia, que de lo vil y lo menospreciado del mundo, de ahí nos escogió Dios. Amén, hermano. De lo menospreciado tuvo misericordia. Quiere decir que Dios te vio con ojos de amor en medio de la miseria y dijo: este es hijo mío, ahí donde está no es donde yo quiero que esté. Yo he prometido y he jurado que él va a ser feliz todos los días de su vida, y le voy a mostrar mi misericordia, y voy a extender mi mano y lo voy a sacar del lodo cenagoso, y voy a poner su pie sobre la peña, voy a enderezar sus pasos y le voy a dar un camino de vida. Déselo fuerte, si se lo va a dar el Señor, déselo con fuerza, hermano. ¿Sabe cómo se dice piedad en griego? Eusebia. No sé si usted conoce a alguien que se llama Eusebia o Eusebio. Significa piedad. ¿Sabe qué es? Específicamente la piedad, dice, es el esquema del evangelio. Es alguien que es piadoso. Mire, hermano, algunos comentaristas le llaman a este texto que Pablo le está escribiendo a Timoteo el himno de la piedad, porque empieza a decir estas 6 cosas. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Le llaman a eso el himno de la piedad. Mire qué interesante, hermano. El secreto de ahí, del misterio de la piedad, es cómo llegamos a ser piadosos. Cristo se manifestó en carne. Jesús fue hombre. Hermano, se encarnó Dios. No reencarnó, porque reencarnar es una herejía. Dios se encarnó en Cristo, que es la base de nuestra justificación con Dios. Justificado en el Espíritu. Hermano, Cristo tuvo que venir a padecer en cuerpo todo lo que usted y yo padecemos. Cristo tuvo hambre. Amén. Si pregunto ahorita cuántos tienen hambre, bueno, Cristo también tuvo hambre, hermano. Sí, dice que tuvo hambre cuando fue al pozo de la samaritana, el pozo de Jacob. ¿Se recuerda? Cuando encontró con la samaritana y le dijo a los discípulos: tengo hambre, ¿por qué no me van a comprar un combo? Me traen una pizza con queso en la orilla. Y se fueron todos los discípulos a comprar comida, y quedó el Señor ahí solo, hermano. Y dice que llegó la samaritana y dice que tuvo sed, y le dijo a la samaritana: ¿por qué no me sacas un poco de agua? Y la samaritana le dijo: ¿qué le pasa? Usted es judío, yo soy samaritana. Los judíos y los samaritanos no nos llevamos. Y le dice: mira, mujer, y empieza el Señor a hablarle. Es el misterio de la piedad. A decirle: no, hombre, yo tengo una agua de vida eterna. Esa agua, cuando tú la pruebes, no vas a tener sed nunca más. Y entonces le dice: de veras, le dice. Sí, le dice: tráeme a tu marido. Ahí ya cambió la plática, hermano. No tengo marido, ya coqueteándole la samaritana, hermano. Es que, hermano, perdóneme, pero la samaritana no era fea. Y Cristo tampoco, hermano. Pero la samaritana dijo: no tengo marido. Y le dijo el Señor: bien has dicho, no tienes marido. 5 has tenido, y el que tienes ahora no es tuyo tampoco. Chama, dijo la samaritana, hermano. Me vio la vida. Mire el misterio de la piedad. Hermano, perdón, no nos pasa a nosotros lo mismo, hermano. Queremos venir delante del Señor a aparentar lo que no somos, y el Señor nos conoce, hermano. Amén, hermano. Nos conoce como somos nosotros. Y lo que Dios está diciendo: mi hijo, dame tu corazón. Eso es lo que pide el Señor. Dame la verdad. Dime lo que tú tienes. ¿Qué le pasó a Jacob? Jacob empezó a pelear, hermano, a pelear la bendición con el ángel. Y el ángel le dijo: sí, yo tengo que dar una bendición, pero al que le voy a dar la bendición no se llama Jacob. Bueno, yo me llamo Jacob. Confesaste.
Voy a cambiarte el nombre para darte la bendición. Ya no se va a llamar tu nombre Jacob. Ya no vas a ser tramposo. Ya no vas a ser transero. Te vas a llamar Israel. Vas a ser un príncipe de Dios. De ahora en adelante todo sucedió cuando él confesó. Misterio es la piedad. Reconocer que necesitamos salvación. Hermano, perdone, yo estoy parado aquí predicándole a usted, pero yo necesito de Cristo. Nadie está tan cerca de Dios para no acercarse cada día más. Todos necesitamos acercarnos al trono de la gracia. La resurrección de Jesucristo demostró que por el poder del Espíritu Santo, hermano, no morimos, vivimos. Dice que fue visto por los ángeles, fue recibido arriba en gloria. Hermano, no nos podemos agradar a nosotros mismos, tenemos que agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Voy a ir aterrizando. Primera de Pedro 1:22. Voy a leerle la Biblia en lenguaje sencillo. Ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios, y Dios los ha limpiado de todo pecado, para que se amen unos a otros sinceramente y como hermanos. Así que ámense mucho unos a otros, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Entonces hay que anexarle algo a la fe: el afecto fraternal. Aquí a la cosa se está poniendo un poco más pesada. Ya la fe está un poco más equilibrada. Y significa, el afecto fraternal significa ser leales con el hermano. Significa ser afín con el hermano. Usted no, hermano, dice la Biblia que tiene que amarse mucho. Dice ahí: obedezcan el mensaje verdadero de Dios. Dios los ha limpiado. ¿A cuánto los ha limpiado el Señor aquí, hermano? Entonces, si Dios te ha limpiado, es para que te ames. Ya le he dicho yo del hermano que le dicen puente roto, ¿verdad? ¿Por qué le dicen puente roto al hermano? Nadie lo pasa, hermano. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Y pueden haber hermanos así? Sí, hay, hermano. Hay, hermano. Viene entrando a la iglesia y mira al hermano puente roto y dice: está en la izquierda el hermano puente roto, me voy para la derecha. Oh, y en la iglesia va en el mall, hermano, viendo las vitrinas, y de repente viene el hermano puente roto ahí. Híjole, el hermano puente roto. ¿Dónde me meto que no me mire? Hermano, si Dios ya te limpió. ¿Sí o no, hermano? Dios ya te limpió. Dice: tienes que amar a tu hermano. Ojo, estoy diciendo a tu hermano, al mismo que fue lavado con la sangre. Porque hay unos que no son ni hermanos ni parientes lejanos, creo yo, hermano, mucho menos primos. Te está diciendo la Biblia al hermano. Aló. Entonces, si usted tiene a un hermano así, a la par dígale: te amo mucho, hermano, en el amor de Cristo. Dígale: te amo mucho, hermano, en el amor de Cristo. Cuidadito, hay un varón ahí con una mujer ahí, cuidadito, a menos que sean esposos. Pero dice ahí: ámense mucho. El afecto fraternal se dice Filadelfia. Esa es la palabra. Yo no sé cuántos han conocido iglesias que se llaman Iglesia Filadelfia, ¿verdad? Y hay una iglesia en Apocalipsis que le dice mensaje a Filadelfia. Esa es una iglesia que el amor, hermano, mire usted el nombre de la iglesia: el amor es fraterno. No deben haber envidias ahí, hermano. No deben de existir rencores. Estoy hablando de lo que le tenemos que anexar a la fe. Porque a veces nos falla la fe: porque no hay afecto. ¿Y por qué pusieron al hermano de anciano si yo merecía ser anciano de la iglesia? Hermano, se le olvidó el afecto fraternal, hermano. Silencio en la iglesia de Cristo de Venecia. Mire, hermano, ¿cuántos conocen a Felipe? ¿Cuántos conocen a Felipe? Nadie, ¿verdad? Sí, nadie lo conoce. Ahí está en la Biblia nada más, ¿verdad? Fíjese que ahí está, hermano, en Hechos. Y dice que llamaron a 7 diáconos. Dice: busquen, salieron los apóstoles y dijeron: no podemos estar sirviendo a las mesas, ni podemos, nosotros tenemos que dedicar a la oración, a la palabra. Y salen los apóstoles y le dicen al pueblo: busquen entre ustedes a 7 hermanos que tengan buen testimonio
que estén llenos del Espíritu Santo. Con esas dos cosas estamos aplazados, hermano. Y encontraron 7. Estamos hablando de una congregación no menos de 8,000 gentes. ¿Por qué, pastor? Porque Pedro predicó 2 veces y convirtieron 8,000. Se convirtieron 3,000 y después 5,000. Qué tremendo, hermano. O 5,000 fue primero y después 3,000. La cosa es que en 2 prédicas 8,000, hermano. Y el apóstol Germán nos decía, y nosotros predicamos 8,000 veces y solo se convierte en 2. Qué tremendo. Pero hermano, Pedro con 2 prédicas, imagínense, va a predicar Pedro el lunes, se convierte en 5,000. Va a predicar Pedro el martes, se convirtieron otros 3,000. Ya llenó la iglesia Pedro, hermano. Y era aquel gentil de gente, como decía mi abuelita, hermano, en la iglesia. Y no había cómo atenderlos. Entonces viene Pedro y con los apóstoles, busquen entre ustedes. Y buscaron ya usted conmigo los miró. Y entre ellos venía Felipe, diácono. Y mire usted qué tremendo. Tanto fue el progreso y el proceso de Felipe que llegó a ser evangelista, hermano. ¿Sí o no? ¿Se recuerda usted de Felipe? ¿O no se recuerda? ¿Fue a predicar a dónde? Ayúdeme, hermano. Nadie quiere hablar ya. ¿A dónde fue a predicar Felipe? A Samaria. ¿Cuántos se convirtieron? Como 120,000. Y la unción de Pedro de 8,000, se la rebalsó, hermano. ¿Qué haría usted con una iglesia de 120,000? Hermano, qué gran diezmo va a dar esta gente, lo primero que decimos, ¿verdad? ¿Sabe qué pasó con Felipe? Mire, le estoy poniendo el ejemplo del amor fraterno. Mandó a llamar a los apóstoles y dijo, hey, manden a un pastor aquí. Mire, hermano, cuando uno sabe dónde está sembrado. Y los apóstoles mandaron a un pastor. Dígame ahora a un pastor que le vaya a quitar a usted una congregación de 4 pelones. No se la da, hermano. Y Felipe entregó 120,000. Estoy diciendo un número más o menos por ahí aproximado. 120,000 entregó Felipe, hermano. Un diácono. No tenía ni ministerio primario, llegó a ser evangelista. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo le dijo, ya te probé, viste cómo te multiplicaste 120,000. Ahora vas a llevar este mensaje a uno. ¿A quién? Al etíope. ¿Dejaría usted 120,000 para ir a predicar a uno? ¿Y cuánto me van a pagar? Y me dan el pasaje. Amor fraterno. Mire, hermano, qué tremendo cuando entendemos que hay un hermano que necesita. Por eso, hermano, por eso la Biblia dice que Cristo dejó a las 99. Las dejó en el aprisco, pero las dejó bien resguardadas. No fue que las dejó abandonadas. Sabía con quién las dejaba. Dejó un capataz ahí encargado de las 99 y fue a buscar a la que se había perdido. ¿Quién es el que hace eso? El pastor de nuestras almas, Cristo Jesús. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que tener esa misma unidad en el espíritu de amarnos. Y dice la Biblia, amarnos mucho, tener lealtad unos con otros. El tiempo se me está acabando, hermano. Esto estamos hablando de no tener amor fingido. Mire, hermano, yo cuando estuve descarriado, que le cuento yo, hermano, como yo trabajaba, ¿verdad, hermano? Yo les invitaba a la primera ronda de cervezas a todos, hermano, y tenía un montón de aleros. Solo se me acababa el dinero, hermano. ¿Y dónde estaban los amigos? Bueno, eso está en la Biblia, en Lucas 15, con el hijo pródigo. Cuando tenía la herencia y cuando tenía dinero, todos los amigos, hermano. Pero cuando se le fue el dinero, ni los chanchos lo querían, hermano. Qué tremendo. Mire la enseñanza, por eso viene Dios y dice, ámense. Ámense unos a otros. Hermano, qué difícil fue para los discípulos haber recogido a Saulo después de que Saulo los perseguía. Ay, hermano. Quedó ciego Saulo y el Señor se le aparece en el camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quedó ciego inmediatamente. Y le dice, ve a la calle que se llama a la derecha, a la casa de Judas. Pero no el Iscariote, ¿verdad? Ahí vas a encontrar a uno que se llama Ananías, va a orar por ti. Y se fue, hermano, Saulo, porque andaba equivocado. Y cuando llegó a la casa,
Ananías dijo: este Saulo, hermano, este ya me va a arrastrar, dijo, hermano. Porque Saulo los agarraba, hermano, a los cristianos, los amarraba en un caballo y los pegaba unas arrastradas, hermano. Y Ananías, por el Espíritu, dijo: ora por él. Va a venir aquí Saulo, tienes que orar por él, es mi hijo, hermano. Y mire, solamente en ese pasaje se menciona que le puso las manos, no se vuelve a mencionar nunca más. Y dice que cuando oró por él cayeron como unas escamas de los ojos de Saulo y recobró la vista, hermano. Y entonces fue agregado al ministerio. Cuando empezó a predicar Saulo fue lo terrible, porque los cristianos decían: este es el que nos persigue. Y sabe que tuvo que hacer Saulo tuvo que regresarse a Tarso, porque como él era Saulo de Tarso, tuvo que regresarse donde él estaba. Y estuvo ahí un año hasta que Bernabé lo fue a traer. ¿Qué significa Bernabé? Corazón de pastor. Mire qué interesante. Debemos de practicar el amor fraterno unos con otros. Estoy hablando el que es hermano, el que es hermano en Cristo, el que es mi sangre. El Espíritu Santo te va a dar testimonio cuando usted le da la mano a un hermano. Usted le dice: Dios le bendiga, hermano. Hay una conexión. Y dice: este es mi hermano. Pero hay unos que le dicen: Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano, amén, amén, amén. Ni la mano le da, hermano. ¿Por qué no le quiere dar la mano? ¿Y dónde dejamos el afecto fraternal? Entonces, mire, como usted se me puso como serio, ¿verdad? Terminamos. Súbenos de alabanza, pues. 1 Corintios 13:4. El último que hay que agregarle al anexo a la fe se llama amor. Diga conmigo: amor. Me gustó el número 7, con el 7 en la espalda. 1 Corintios 13:4. Biblia en lenguaje sencillo. El que ama, oiga, ya vimos que tiene que tener paciencia. O sea que como ya es el último anexo a la fe, ya tuvo que haber pasado la paciencia. Entonces dice: el que ama tiene paciencia en todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo, hermano? Todo. Y siempre es amable. El que ama no es envidioso, como Kiko, hermano. Kiko es envidioso, ¿verdad? Ni se cree más que nadie. No es orgulloso. Versículo 5. No es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. El que ama no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Diga conmigo que no hay ninguno de estos, pastor. ¿Sabe qué significa el amor? Mire, a mí me gustó estas acepciones que encontré del amor. Se dice amor ágape. No está hablando de, recuerda que hay clases de amor, ¿verdad? El amor filial, que es el amor de familia, el amor consanguíneo que tiene usted con una persona. Está el amor eros, es cuando vemos a aquella mujer con 90, 60, 90. No está hablando de ese amor. Este es el amor ágape, es el verdadero amor. Entonces dice que esto significa estima. El que tiene este amor tiene estima. Pero me gustó, dice que tiene un festín. Eso significa el amor. Aquel que tiene amor tiene respeto con el hermano. Cuando nos empezamos a faltar el respeto entre nosotros, ahí sí se puede cumplir el corito de José José: el amor acaba, hermano. Aunque en el mismo versículo, si usted lo lee al final, dice la Biblia, creo que es el versículo 8: el amor nunca dejará de ser. Entonces tenemos que estimularnos. Dice que hay un vínculo perfecto, que podemos unirnos con un hermano, es el amor. Me gustó esa acepción que es festín. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando alguien está alegre, cuando alguien tiene amor, hace un festín. ¿A quiénes invita usted cuando tiene una fiesta? ¿A los Judas? ¿A quiénes invita? A sus amigos, a sus amados. Usted no va a invitar, hermano, al que le ha sido una piedra en el zapato.
mire usted, pero debemos de aprender a amar. Debemos de aprender a sembrar el amor. Sembrando el amor se va a marchitar el odio. ¿Quieres que te amen? Siembra amor y el odio va a desaparecer. Fíjese, hermano, que significa benevolencia. El amor significa ser amado. Nuestra sociedad confunde el amor con la sensualidad. El tipo de amor que Dios nos da se canaliza a través de otros. ¿Cómo puedes amar a Dios que no ves si no amas a tu hermano que ves? Es una clase de amor, hermano, que va en contra de nuestras inclinaciones naturales. Este amor nos ayuda a poner de un lado nuestros deseos, nuestros instintos, al grado que vamos a poder dar amor sin esperar nada a cambio. ¿Quiere que lo amen? Amen sin esperar nada a cambio. ¿Quiere que lo saluden? Salude, aunque no lo saluden a usted, usted siempre y va a recibir. Cuanto más nos vayamos pareciendo a Cristo, más amor le vamos a brindar a los demás. ¿Cuántos dicen amén a esto todavía? Voy a terminar esta noche. Tengo buen tiempo todavía. Hablamos entonces un poquito de lo que es en los anexos de la fe. Entonces mire, hermano, que a la fe hay que anexarle virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y por último amor. Pero dice en otro lado que el fruto del Espíritu es amor primero, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El dominio propio, la paciencia están ahí también en el fruto del Espíritu. Pero mire usted cómo podemos anexarle fuerza a la fe, también con los mismos aditamentos con los cuales podemos alimentar el fruto del Espíritu. O sea que todo está conectado. Debemos aprender, hermano, a tener excelencia en todo lo que hacemos. Eso es virtud. Debemos de aprender que el conocimiento es sabiduría que debemos de atraer a nuestra alma, a nuestro corazón. El conocimiento, el dominio propio es tener templanza. La paciencia es el aguante alegre. El aguante alegre. La piedad es tener misericordia, ser piadoso. El afecto fraternal es ser leales, tener afinidad con los hermanos. Y por último el amor, que es tener estima, tener un festín con aquellos a los cuales amamos. Amén y amén. Y usted le regala palmas al Señor esta noche. No tengo más que darte las gracias. Tengo más que darte mi vida. Anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de